Imaginen el cielo de Caracas rompiéndose, pero no por una tormenta, sino por los blackouts. Los soldados de élite de Estados Unidos que descendieron en medio de la noche en el Palacio de Miraflores. En una misión relámpago, Nicolás Maduro fue neutralizado, esposado junto con su esposa y subido a un avión de la DEA de los Estados Unidos. Aquella persona que dominaba Venezuela por la fuerza, que se fue a dormir en su propio país, amaneció en una celda de New York esperando al juez federal. Muchos creerían que se trata de una táctica de guerra moderna y pocos saben de que él no fue la primera persona que fuerzas del cielo, entre comillas, descendieron a tierra y se lo llevaron por la fuerza. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, en otro paseo por la tierra bíblica, hoy en busca de un libro que enseguida les voy a contar de qué se trata, pero antes quiero agradecerles a ustedes por participar, a aquellos que visitan nuestra tienda virtual en la cual pueden conseguir cosas de Israel que van a llegar a vuestras casas, y un saludo especial a Sara, aquella colombiana de Medellín, amiga mía, que me envió esta playera, miren qué linda, de Colombia, país vecino de Venezuela, que también está involucrado y también advertido por el mismo presidente que capturó a aquel dictador de Venezuela. Le quiero agradecer a Sara y amigos, miren qué hermosa playera. Y lo que vamos a hacer hoy es a descubrir uno de los libros que por siglos no quisieron que nosotros sepamos el motivo. El libro de Hanoch, de Enoch, que lo excluyeron de la Biblia, tanto de la judía como de la cristiana. ¿Y saben por qué? Porque tiene cosas ocultas, para mí increíbles, que yo les quiero presentar a ustedes para que las entendamos juntos, las analicemos y después saquemos nuestras propias conclusiones sin depender de quién decide qué nosotros podemos leer y qué no. Empecemos, amigos. Amigos, estamos en Peduel, en los montes de Shomron o Samaria, en un lugar apodado Amirpesech Shel Medina, el balcón del país. Un rincón donde la tierra parece tocar el cielo y desde donde se domina toda la llanura de Israel, como pueden ver. Esta altura para mí es perfecta para entender lo que pasó con Hanoch. Y les cuento que hace miles de años el libro de Hanoch, Enoch, relató una escena sorprendentemente parecida a una extracción militar, como les decía. Dos ángeles descritos como seres poderosos y temibles que descendieron para llevárselo de la faz de la tierra. Al igual a una operación comando, Hanoch fue arrebatado y trasladado a una jurisdicción superior para rendir cuentas y recibir revelaciones ante el tribunal divino. A Maduro se lo llevaron soldados para enfrentar la justicia del hombre, a Hanoch ángeles para enfrentar la justicia de Dios. Diferentes ejércitos, misma ejecución. Un viaje sin retorno desde las alturas. Y antes de pasar a nuestro tema, quiero enviar un abrazo a todo el pueblo de Venezuela. En realidad no opino del tema porque no soy de allí y no creo que los que no son de allí tienen que opinar. Pero sí me voy a permitir transmitir mis sensaciones porque ellos están viviendo algo parecido a lo que vivimos nosotros. Todo el mundo opina y juzga a Israel y a nosotros como pueblo, pero nadie vive aquí nuestra realidad o no sufre del conflicto. En eso nos parecemos y mi corazón con el de ellos en lo que están pasando ahora. Y lo último, a mí como conocedor de la historia no me parece mal que una fuerza externa se meta en el territorio soberano de otro. ¿Me incomoda? Sí, mucho. Pero de repente pienso en ese mismo país, Estados Unidos, cuando invadió, entre comillas, Europa para sacar a Hitler del poder y así salvar a los pocos judíos que aún estaban vivos después del Holocausto. De no haber invadido, yo no estaría aquí contando la historia. Listo. Damos vuelta a la página y vamos a decir que el libro de Hanoch es uno de los textos más fascinantes, polémicos y malentendidos del mundo bíblico, porque va directo a temas que la Biblia canónica apenas roza y que, cuando aparecen, lo hacen de forma muy medida. ¿Qué es? Un conjunto de escritos judíos antiguos atribuidos a Hanoch, bisabuelo de Noah o Noé, que se compuso en el mundo judío del período del Segundo Templo. Pruebas las hay. Fragmentos en arameo que aparecieron en Qumrán, los rollos del Mar Muerto, lo que demuestra que circulaba entre judíos mucho antes de otras religiones. ¿De qué habla? Aquí está lo explosivo. De los ángeles caídos, de su relación con mujeres humanas, de los nefilim, del conocimiento prohibido entregado a la humanidad, amigos.
Este libro importa porque muestra cómo pensaban los judíos en tiempos antiguos, cómo entendían ángeles, demonios, juicio, qué esperaban del Mesías, cómo veían el fin del mundo. Sin Hanoch, muchas ideas quedan incompletas, y aunque el libro de Hanoch no es Biblia, tampoco es irrelevante porque es una ventana directa a la mente judía, a sus miedos, esperanzas y preguntas más profundas. Ignorarlo, para mí, empobrece nuestra lectura, pero también canonizarlo podría distorsionar la fe. Por eso, creo que está justo donde debe estar, en el borde, incomodando y a la vez obligando a pensar. Les cuento que en nuestra Biblia hebrea, el capítulo 5 del Génesis, nos relató sobre un hombre llamado Hanoch o Enoc, que el texto dice, y caminó Hanoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. La Biblia fue clara. Al llegar a los 365 años, Dios se lo llevó al cielo y nadie más supo de él. ¿Nadie? Yo lo sé. Pero antes de descubrirles dónde está, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, que el Tanaj no fue el único libro escrito en Israel en tiempos antiguos. Paralelamente, se escribieron hace aproximadamente 2500 años libros que no fueron incluidos en la misma Biblia que tengo aquí en la mano y por eso son llamados externos. 4 de ellos relataron el viaje de Hanoch al cielo y en este video, en este paseo, les contaré sobre uno de ellos. Amigos, hoy vamos a hablar de la persona que hace 2700 años llegó al cielo, que en hebreo se dice Shamaim, y es una palabra plural, porque tiene 7 etapas o capas. Hanoch, les cuento, las atravesó todas hasta llegar a donde habita Dios. ¿Cómo llegó? Montado en 2 ángeles llamados Gabriel y Mijael, que descendieron del cielo. Mientras camino por esta tierra, la tierra de la Biblia, sobre las huellas de los patriarcas, de los reyes, de los profetas, amigos, quiero que sientan esta tierra, quiero que escuchen el relato, pero también se pongan en la cabeza que estamos haciendo recorridos bíblicos. Les cuento que Mijael y Gabriel pararon en cada uno de los cielos, contándole a Hanoch qué función cumple cada uno. Gracias a este relato, nosotros podemos saber hoy qué es lo que pasa allí arriba, más precisamente lo que no podemos ver desde aquí abajo. Cuando llegaron al primer firmamento, colocaron a Hanoch en una de sus nubes. Este nivel es el que cumple el rol del clima sobre esta tierra, y allí viven 200 ángeles que deben hacer funcionar las nubes, los vientos, las lluvias y también la nieve. Luego lo llevaron al segundo firmamento. Este lugar, al igual que el quinto, es desastroso. Allí solo hay oscuridad, nada de luz. Gracias a la claridad que expandieron Mijael y Gabriel, Hanoch pudo ver que ese lugar es una prisión puesta sobre columnas de fuego que llegan hasta el precipicio sin base alguna. Allí hay prisioneros, ángeles criminales que solo ven tinieblas. Son aquellos que no cumplieron con los preceptos de Dios y por eso el Creador ordenó atarlos con sogas y esperar el día de sus juicios dentro de 10.000 años. De ese tiempo, les recuerdo, ya pasó casi 3.000. Al llegar al tercer firmamento, los ángeles colocaron a Hanoch en medio de un maravilloso parque, el Gan Eden, o el paraíso, como lo conocen ustedes. Allí suele visitar Dios de vez en cuando y en ese lugar plantó árboles que dan frutos y otros que expanden aromas. En el centro, Hanoch vio 2 árboles que no se parecían a ninguno del resto. Uno era el de la sabiduría, del cual comieron Adán y Javá, Adán y Eva, según el relato del Génesis. El segundo era el árbol de la vida. El texto asegura que el muerto que come del mismo resucitará, vivirá otros 1000 años y tendrá 1000 hijos. Mientras que el paraíso que nosotros conocemos, que nos enseñaron, que nos enseñan, estaba en la tierra, aquí se lo describe en el cielo. Les cuento que al norte de este firmamento estaba el Gehenom, el infierno, una prisión de almas de seres humanos malos. Allí solo hay oscuridad y lo único que ilumina es el fuego. El destino de ellos no es morir, sino seguir vivos para siempre mientras son castigados por ángeles que poseen armas pesadas. Así está escrito, Neshek Kaved. Este es el único firmamento destinado a personas. Por un lado el paraíso y por el otro el infierno.
Amigos, antes de seguir a las siguientes capas del cielo, quiero aclarar que todo esto fue un sueño de Hanoch, que es la descripción de lo que le pasó por su cabeza al irse a dormir cierto día, como los sueños de los demás profetas que sí fueron incluidos en nuestra Biblia. Antes de llegar con Hanoch al cuarto firmamento, quiero invitarlos a suscribirse al canal si es que les parece interesante el contenido que se publica. Para ustedes es gratis, amigos. Para mí y para el proyecto es muy importante. Gracias. Gabriel y Mijael cargaron otra vez con Hanoch y se lo llevaron al cuarto Raquía o firmamento. Allí se encuentra el sol, la luna y muchísimas estrellas. En este nivel habitan los ángeles responsables del orden cósmico. A nosotros, que nos enseñaron en el colegio de que el sol está quieto y que nuestro planeta es quien lo rodea constantemente durante un año entero, la verdad, según este libro, es diferente. Según este texto, es el sol mismo quien da vueltas alrededor de nosotros aquí en la Tierra. El sol es movido por 8.000 ángeles, cada uno con 6 alas de fuego. Según el libro de Hanoch, la Tierra no es un globo, sino un plano estático y central, encerrado bajo la cúpula sólida del Raquía. Es como que todos los cielos son una torta que está construida en capas. El Sol es un disco de fuego transportado por una merkabá o carroza colosal impulsada por vientos celestiales. No se mueve de forma aleatoria, el firmamento tiene 6 puertas en el oriente y 6 en el occidente. Dependiendo de la estación, el Sol saldrá por una puerta específica, recorrerá su trayectoria fija y se ocultará por la puerta correspondiente para regresar al punto de partida por el norte, oculto tras la gran cordillera que rodea el mundo. Increíble, ¿no? De allí pasaron al quinto firmamento, que es un campamento de castigos como el segundo. Allí estaban los ángeles que se sublevaron a Dios. El líder de esos ángeles es el ángel Satán El, conocido como Sham Hazai, Azazel o simplemente Satán. Fue por ellos que Dios trajo a la tierra aquel diluvio del Génesis. Luego pasaron al sexto Raquía, donde vio Hanoch un sinfín de ángeles, astrónomos y científicos que observaban los planetas y documentaban todo en escritos. Además, redactaban un libro sobre la conducta de cada persona en la Tierra. Los buenos eran descritos en el libro de la vida y los demás, conocidos como los Ovdim, los perdidos, en el otro libro. Hermoso lugar este, ¿verdad, amigos? Estoy buscando una cueva, espero encontrarla. Cuando llegaron al séptimo firmamento, el más alto, la luz que salía de ese Raquía era impresionante. Brillaba y encandilaba como ninguna otra luz. Era la luz de Dios quien vivía en un tremendo palacio, contó Hanoch, hecho con ladrillos de fuego y hielo. Dios estaba sentado en un trono enorme. No hay palabras para describir lo impresionante que era ese lugar. Hanoch, asustado, se cayó de boca y casi se quedó sin respiro, pero Dios lo tranquilizó y le ordenó que se acercara a él. Con sus piernas temblando de miedo, Hanoch se acercó y en ese momento el Creador, Dios, ordenó a Mijael y Gabriel que le quiten su vestimenta y lo vistan con ropa de honor como el resto de los ángeles que estaban ahí trabajando para Dios 24/7, cantándoles lindas melodías, neimot como se dice en hebreo, y haciendo de que Dios se sienta conforme constantemente. Al estar vestido como el resto, Hanoch ya no se diferenciaba de los ángeles presentes en ese séptimo cielo y fue ahí mismo cuando se le descubrió el motivo de su viaje. Presten atención. Dios no lo llevó solo para mostrarle los cielos, sino para descubrirle el secreto de la creación. Dios le ordenó a un ángel llamado Uriel relatarle la verdadera historia de cómo creó el mundo. Y Hanoch documentó todo lo descubierto en 366 libros. Cuando terminó de escribir, descendió a la tierra con todos los escritos, se vistió con su ropa original, el pijama que tenía cuando se fue a dormir, y siguió durmiendo. Los libros los entregó a su hijo Metuyelaj o Matusalem para que se transmita a las próximas generaciones hasta que llegara al día de hoy, y por eso hoy las estoy relatando. Al morir, Hanoch se convirtió en el ángel más importante de todos. Y amigos, esta historia no es un capítulo fantasioso para reírnos o descalificar. Según nuestra Biblia no fue nadie trascendente, pero al estar escrito que Dios se lo llevó al cielo, alrededor de a dónde se lo llevó, se relataron muchísimas teorías.
Esta que les conté es solo una de esas historias, de las tantas escritas en la historia. Lo que es importante de verdad, por lo menos para mí, es cómo describió la creación. Hay miles de teorías sobre la creación contadas por personas que vivieron hace miles de años. Esas son solo las historias que sobrevivieron y quién sabe cuántas más no nos llegaron a nuestras manos. El punto más atrapante de todos, que están todas las teorías de la creación, es que en la antigüedad supieron que hubo una etapa o fase del universo en el que vivimos que no existía. No sabemos decir cómo lo sabían, pero lo sabían. El hecho que la pregunta ¿cómo se creó el mundo? Es estudiada hasta el día de hoy por la ciencia, por los más destacados científicos, es la misma pregunta de esos siglos. Pero mientras científicos de hoy tienen telescopios, llegan a la luna o al espacio, tienen computadoras, cálculos. Amigos, los antiguos lo hacían solo por medio de sus ojos y sin nada de tecnología. Es increíble que los cálculos y estimaciones que hicieron en la antigüedad fueron tan precisos como los de hoy. ¿Y saben qué? Algunas de esas hipótesis son usadas por la ciencia hasta el día de hoy. Es verdad, ellos no hablaban un idioma científico o académico, lo hacían por medio de mitos, un idioma que a mí personalmente me fascina. Mientras que nuestra ciencia opina que la creación fue por una gran explosión, o Mapatz Agadol en hebreo, los ancestros le atribuyeron la creación a los dioses en los que creían. Y no hay que descartar eso. Esta teoría que les traje sobre la creación del libro de Hanoch es compleja, difícil de decodificar, pero es importante para nosotros porque nos enseña que también aquí en Israel hubo hace miles de años un grupo de personas que investigó este tema de cómo se creó el mundo, que había un antes y un después, un punto en el que todo comenzó. Además, nos enseña que la historia que abre el libro de Génesis que nos trajeron a nosotros, a ellos, no los conformó para nada y quisieron investigar más. Listo, amigos, como ven, encontré la cueva. Miren qué hermosa que está. Terminamos este viaje donde todo comenzó, en una cueva, en el silencio de la piedra, mirando hacia el mismo horizonte, quizás que el mismo Enoc observó antes de ser arrebatado. El libro de Hanoch nos recordó que el cielo no es solo un lugar arriba nuestro, sino un misterio que nos obliga a cuestionar lo que creemos saber, amigos. Los antiguos no tenían nuestra tecnología, pero tenían una conexión con lo invisible que nosotros hemos olvidado. Me despido desde esta ventana al pasado, convencido de que la verdad no siempre está en lo que vemos, sino en la valentía de seguir preguntando cómo empezó todo. Si les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta y los invito a ver el próximo video que están viendo ahora en la pantalla. Pínchenlo y vayan a verlo rápido. Shalom desde Tierra Santa, Israel.